Como les iba indicando, hermanos, hubo una falla ahí, parece que ya nos volvemos a conectar. Por favor, si usted está mirando esta transmisión, mándenos un mensajito para saber que estamos una vez más transmitiendo y usted puede ver y escuchar perfectamente el audio. Como le íbamos comentando, le animamos a nuestros jóvenes a estar metiendo el acelerador y estar participando en cuanto al estudio y a la memorización del libro de Efesios. El día 6, sábado 6, va a estar teniéndose esta competencia. Entonces es necesario, por favor, no participe, joven, participe, señorita. Es un buen tiempo para memorizar la palabra de Dios y una oportunidad para que usted memorice la escritura, y la palabra va a ser algo extraordinario en su vida. Entonces le invitamos a todos nuestros jóvenes a que se estén memorizando estos pasajes y se organicen bien como equipos, que no vaya a haber ventaja uno sobre el otro, ¿verdad? Bueno, vamos a entonar el siguiente himno, por favor. Vamos a entonar el siguiente himno. Si usted está del otro lado de la transmisión, le invitamos a que busque el himno número 35, por favor. Busque el himno número 35, por favor. El himno se llama Fuente de la Vida Eterna, por favor. Busque en su himnario el número 35, Fuente de la Vida Eterna, por favor. Permítame buscar la pista aquí para entonar este hermoso himno, Fuente de la Vida Eterna. Le invito por favor a que busquemos en nuestra Biblia Primera de Reyes, capítulo número 1. Primera de Reyes, capítulo número 1, por favor. Vamos a dar lectura a la palabra de Dios y después tenemos un canto más como himno especial y luego estaremos entrando a la predicación, a la enseñanza de esta noche. Busque por favor ahí en su Biblia Primera de Reyes, capítulo 1, versículo del 28 al versículo número 40. Primera de Reyes, capítulo 1, versículo del 28 al 40. Yo doy lectura. Le voy a pedir por favor que vaya siguiendo la lectura con su mirada, por favor. O mejor dicho, allí en casa también léanlo todos juntos en voz alta. Primera de Reyes, capítulo 1, versículo 28 al 40. Entonces el rey David respondió y dijo: llamadme a Betsabé. Y ella entró a la presencia del rey y se puso delante del rey. Y el rey juró diciendo: vive Jehová, que ha redimido mi alma con toda angustia, que como yo te he jurado por Jehová Dios de Israel, diciendo: tu hijo Salomón reinará después de mí, y él se sentará en mi trono en lugar mío, que así lo haré hoy.
Entonces Betsabé se inclinó ante el rey, con su rostro a tierra, y haciendo reverencia al rey, dijo: Viva mi señor el rey David para siempre. Y el rey David dijo: Llamadme al sacerdote Sadoc, al profeta Natán, y a Benaía, hijo de Joiada. Y ellos entraron a la presencia del rey. Y el rey les dijo: Tomad con vosotros los siervos de vuestro señor, y montad a Salomón mi hijo en mi mula, y llevadlo a Gihón, y allí lo ungirán el sacerdote Sadoc y el profeta Natán como rey sobre Israel. Y tocaréis trompeta diciendo: Viva el rey Salomón. Después iréis vosotros detrás de él, y vendrá y se sentará en mi trono, y él reinará por mí, porque a él he escogido para que sea príncipe sobre Israel y sobre Judá. Entonces Benaía, hijo de Joiada, respondió al rey y dijo: Amén. Así lo diga Jehová, Dios de mi señor el rey. De la manera que Jehová ha estado con mi señor el rey, así esté con Salomón, y haga mayor su trono que el trono de mi señor el rey David. Y descendieron el sacerdote Sadoc, el profeta Natán, Benaía, hijo de Joiada, y los cereteos y los peleteos, y montaron a Salomón en la mula del rey David, y lo llevaron a Gihón, y tomando el sacerdote Sadoc el cuerno del aceite del tabernáculo, ungieron a Salomón, y tocaron trompeta, y dijo todo el pueblo: Viva el rey Salomón. Después subió todo el pueblo en pos de él, y cantaban la gente con flautas, y hacían grandes alegrías, que aparecían en la tierra y se hundían con el clamor de ellos. ¿Se detuvo? No, ya sigue. Ok. Unos detallitos aquí. Vamos a escuchar lo que vendría siendo el canto especial para esta tarde, por favor. Le invitamos a que escuche el canto y después oraremos para dar comienzo al estudio de la palabra de Dios. La gente en las calles se agolpa en multitud. Jesús cayó agotado, el castigo soportó. Fue cruz pesada y dura, y el precio de su amor. Al seguir a Cristo al Gólgota, a la sombra de la cruz, a la sombra de la cruz. Soldados le azotaron con gran crueldad atroz, clavos le traspasaban mientras ofreció el perdón. Su hermosa sangre fluye, herido fue por mí. Él murió mientras yo estaba allí, a la sombra de la cruz, a la sombra de la cruz. La vida que me ha dado es solo de Jesús.
las gracias, Señor, porque usted ha sido bueno con nosotros. Y te ruego ahora que quites toda distracción, Señor, y usted nos permita estudiar a profundidad, Señor, tu palabra y a través de ella animarnos. Gracias, Padre, porque a través de ella podemos conocer el plan eterno, Señor, que tú has trazado desde antes de la fundación del mundo. Y te ha placido, Señor, a través de tu santo y bendito Espíritu, Señor, revelarlo a la iglesia. Te ruego, Señor, de tu bendición. Guarda, Señor, esta transmisión. Sabemos que hay cosas que están fuera de nuestro control, Señor, pero permítenos hacer nuestro mejor. Bendiga a todas las familias que están detrás de esta transmisión. Úngelos con poder a los padres, a las madres, a los hijos, Señor, y que salgamos edificados, Señor, de haber escuchado tu palabra el día de ahora. Bendice, Señor, a nuestra iglesia. Llénanos de tu poder y agrega a otros, Señor. Gracias en el precioso nombre de Cristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Muchas gracias por estar en esta transmisión. Y queremos el día de ahora dar un estudio sobre un tema que a veces casi no se toca en las iglesias. Y eso es un tema que se llama el reino milenial de Cristo. Si usted está ahí en su hogar, busque por favor en la palabra de Dios el libro de Apocalipsis en el capítulo número 20. Si usted tiene ahí la forma de escribir, yo le invito a que usted haga las anotaciones pertinentes en cuanto a esto. En el libro de Apocalipsis se nos enseña la realidad de un reino milenial. Y en el pasaje que hemos leído nosotros en Primera de Reyes, se nos enseña que el reino principalmente de Salomón en los primeros años es una ilustración a grandes rasgos de lo que un día va a suceder cuando nuestro Señor Jesucristo venga. El reino de Salomón se caracterizó por un reinado de paz, de tranquilidad. Es donde literalmente el pueblo de Judá pudo extenderse hasta el máximo en los tiempos bíblicos. Todo Israel, no solamente el territorio y la tribu de Judá, en realidad todo Israel, llegaron a ser muy prósperos. Llegó en el tiempo del reinado de Salomón, cuando la reina de Saba fue a saber de la sabiduría de Salomón, se quedó sorprendida por lo que sus ojos estaban mirando, el palacio, por la forma en cómo los siervos de Salomón trabajaban, vestían. Se caracterizó por un reino de paz. Y de la misma manera, eso es un pequeño prototipo o una ilustración en el tiempo antiguo de cómo el Señor va un día a gobernar con vara de hierro. Y es lo que nosotros conocemos típicamente como el reino milenial. Vamos a dar lectura en el libro de Apocalipsis, por favor. Espero que usted pueda ver esta ocasión la imagen ahí, ¿verdad? Para que usted pueda tener una referencia un poquito mejor. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 20, versículo del 1 en adelante. Dice la palabra de Dios: vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe de ser desatado por un poco de tiempo. Vi tronos, y aquí el texto nos enseña lo que algunas de las pequeñas cosas que van a suceder en el reino milenial. Dice la escritura en el versículo número 4: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron, y note lo que dice, y reinaron con Cristo, que dice ahí, 1000 años. Si usted está haciendo el apunte, hay algunas denominaciones, algunas sectas, que aunque se llaman a sí mismos iglesias o religiones cristianas, en realidad ellos niegan esta realidad de los 1000 años. Los 1000 años no es el tiempo que se señala en este pasaje, no es una cosa simbólica, es una cosa literal, 1000 años literalmente.
La Iglesia Católica niega la realidad de los 1000 años. Los testigos de Jehová dan un énfasis y ellos muchas veces confunden el reino milenial con la eternidad. Algunas denominaciones como los adventistas del séptimo día tienen sus propias posiciones en cuanto al reino milenial. Ahora, nosotros como cristianos bautistas, y déjeme aclarar esto, nosotros somos cristianos bautistas y tomamos el texto bíblico literalmente. La Escritura nos enseña que nosotros vamos a poder, como iglesia en Cristo, vamos a estar reinando con el Señor Jesucristo por 1000 años. Ahora, déjenme enseñarle aquí un pequeño plano, un pequeño dibujo que nos va a ayudar a comprender esta realidad. Va a ser un poquito especial esto, espero que usted pueda usted ver bien la imagen. Le explico un poquito la transición y el tiempo en el cual nosotros estamos viviendo. Nosotros como cristianos bautistas, nosotros somos dispensacionalistas, eso es lo que viene aquí. La palabra dispensación, nosotros la entendemos como una forma de estudiar lo que la palabra de Dios nos enseña y hemos dividido los tiempos bíblicos para un mejor estudio. Hay algunas personas y algunas denominaciones religiosas que en vez de ser dispensacionistas se rigen a través de los pactos. Solamente es una manera de estudio, realmente no tiene un peso más allá de eso. Durante el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, la Escritura nos enseña, y como bautistas nosotros podríamos catalogar ese tiempo como la primer dispensación, donde vemos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Las profecías bíblicas apuntan a este tiempo en el cual el Mesías iba a bajar, iba a encarnarse en un pequeño niño. Después vemos cuando el Señor Jesucristo literalmente fue señalado por Juan para que nosotros pudiéramos conocerle como el Mesías. Ese fue un gran privilegio que Juan el Bautista tuvo. Dice la Escritura que él fue el más grande de todos los profetas. Él no habló en lenguas, él no sanó enfermos, él no danzó, él no levantó muertos, no tenía ministerios como de sanidad, mas sin en cambio la Escritura señala a Juan el Bautista como el hombre y el profeta más grande por tener el privilegio de señalar a Jesús como el Mesías. Después vemos el tiempo de lo que es el ministerio de Cristo, que fue aproximadamente por 3 años, donde la Escritura nos enseña que la última semana el Señor Jesucristo entró al territorio de Jerusalén como el Mesías, montado en una mula. Y eso es algo muy referente, muy claro, y una referencia muy clara a lo que leíamos en cuanto a Salomón. Cuando Salomón fue investido como rey, una de las cosas que él pudo hacer fue montarse en la mula del rey. Eso era una manera simbólica de hablar del reinado de Jesucristo. Se le estaba considerando en ese momento como el rey, se le estaba aceptando como el rey de los judíos. Pero él no venía a reinar sobre Israel, él vino en su primer misión como el Salvador del mundo. Dice la Escritura en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La misión de Cristo fue el tomar el lugar del pecador. Y cuando el Señor Jesucristo toma el lugar del pecador, entonces ahí se lleva a cabo una de las cosas más increíbles. Tenemos acceso una vez más a nuestro Señor, a nuestro Salvador, a nuestro Dios. La Escritura dice que permaneció el Señor por 3 días en el sepulcro hasta que el Señor fue levantado, y después aproximadamente en un tiempo de 50 días fue él llevado a la presencia misma del Señor, donde ahora está esperando el retorno. Estamos nosotros esperando el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Y a partir de ese momento, este lapso de historia que podemos ver es lo que literalmente ha cambiado al mundo entero. Esto que podemos ver aquí en esta pequeña imagen es lo que ha cambiado trascendentalmente al mundo entero. Este evento cambió y colocó al mundo en un antes y en un después. La Escritura nos muestra que a partir de la ascensión del Señor Jesucristo,
Ahora iba a haber el plan de salvación para las naciones, y es lo que nosotros conocemos como el periodo de gracia. En el tiempo del periodo de gracia tenemos lo que conocemos como el tiempo de la era apostólica, el inicio de la iglesia, el derramamiento del Espíritu Santo. Después, a partir de ahí, vemos cómo el evangelio se extendió y hay muchos eventos importantes dentro de la historia bíblica. En esta imagen que usted está viendo en su televisor o en su celular o en su televisión, no están todos los eventos importantes dentro del periodo de la gracia. En este periodo de la gracia, el Señor su misión principal es llevar al mayor número de personas a los pies de Cristo. En los últimos años es donde ahora nos hemos estado enfocando, y básicamente, hermanos, nosotros estamos viviendo en este tiempo de la historia. Nosotros estamos viviendo en el tiempo en el cual los grandes misioneros salieron de iglesias cristianas con la intención de llevar el mensaje de la salvación, de la redención al mundo entero, llevando y cumpliendo así el mandato de nuestro Señor Jesucristo en el libro de Mateo, en el capítulo número 28. Por favor, vaya conmigo. Es un texto que todos nosotros conocemos. Mateo capítulo 28, por favor. Mateo capítulo 28, versículo número 16. Vaya conmigo en el texto. Mateo capítulo 28, versículo número 16. Dice la palabra de Dios: pero los 11 discípulos no fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesucristo se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, ¿a cuántas? A todas las naciones. A todas las naciones. Y ese es el tiempo en el cual la iglesia hizo una de las labores misioneras más grandes. Hoy todavía hay secuelas de ese tiempo. Ahora nosotros, como cristianos, estamos esperando este evento importantísimo, que es el arrebatamiento de la iglesia, donde dice la palabra de Dios que con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, el Señor resucitará a los muertos, y los que estemos vivos seremos arrebatados. A partir de ese momento, hermanos, cuando la iglesia sea arrebatada, se va a desarrollar lo que nosotros conocemos como el tiempo del Apocalipsis, el tiempo de la gran tribulación, donde va a haber dos escenarios. Va a estar el escenario celestial, que es la parte de aquí arriba. Espero que usted lo pueda estar viendo. Es esta parte de aquí arriba donde, en primer lugar, el cristiano va a tener que rendir cuentas por las cosas que hemos hecho en esta vida, sean cosas buenas o sean cosas malas, en el mismísimo tribunal de nuestro Señor Jesucristo. Le invito por favor a que busque en su Biblia Primera de Corintios capítulo número 13. Primera de Corintios capítulo número 13, por favor. Dice la palabra de Dios, versículo número 13 en adelante. Dice la palabra de Dios aquí. Vamos a leer desde el verso número 11. Desde aquí, desde el 11. Dice la palabra de Dios: porque nadie puede poner otro fundamento, el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta. Note lo que dice la palabra de Dios. Las obras que nosotros hagamos después de ser salvos, la Biblia nos enseña que sí son importantes. Cuando usted gana almas, cuando usted testifica, cuando usted hace el trabajo al cual el Señor nos ha preparado, dice la Escritura que Él preparó obras de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Dios planeó esas obras para que cada uno de nosotros pudiéramos alcanzar el galardón prometido para el creyente. Y cuando usted lo hace de corazón, cuando lo hace con un espíritu adecuado, cuando usted lo hace de una manera correcta, usted está entregando algo digno. Dice la Escritura: será pasado por el fuego. Dice la Escritura: y si sobre este fundamento, o sea, sobre el fundamento de Cristo, alguno edificare oro, cosas genuinas, cosas que hacemos como cristianos no para nosotros, sino para la honra y la gloria de Dios, obedeciendo, teniendo una vida santa, sin mancha, viviendo como lo que debe de ser la iglesia de Cristo. Eso es una obra
que va a ser tomada como oro. Y de ahí vemos que los elementos van a ir en degradación. Oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. Hay cristianos que hacen muchas cosas aparentemente para el Señor, pero con la intención de recibir ellos la honra, la gloria. Dice la Escritura que el Señor conoce la verdadera intención del corazón. Dice el texto, la obra de cada uno se hará manifiesta. El Señor revelará la verdadera intención por la cual usted hizo lo que hizo. Dice la Escritura, la obra de cada uno será manifiesta. A lo mejor muchos podríamos poner una cara de humildad cuando en realidad lo estamos haciendo con toda la intención de recibir la honra y la glorificación personal. Dice el texto, versículo número 13, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará. ¿Cuál día? El día que el cristiano esté delante del Señor Jesucristo, del tribunal de Cristo. Porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que se sobreedificó, recibirá, ¿qué dice ahí? Recompensa. Y si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Vamos a lo que dice Primera de Corintios, por favor, busquen en su Biblia, Primera de Corintios, capítulo número 10. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. A ver, déjenme ver, porque ese texto creo que no está allí. Vamos, permítanme tantito, hermanos. Vamos a Segunda de Corintios, por favor, busque Segunda de Corintios, busque por favor Segunda de Corintios en el capítulo número 5, por favor, versículo número 10. Vea lo que dice la palabra de Dios. Aquí dice la Escritura. Vaya conmigo en el texto. Segunda de Corintios, capítulo número 5, versículo número 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. ¿Qué dice el texto? Sea bueno o sea malo. Este tiempo es aquí. Después pasamos al tiempo de las bodas del Cordero, y luego pasamos al segundo escenario, que es el tiempo que conocemos normalmente como el periodo de la tribulación. Aquí, hermano, muchas personas viven hoy alarmadas y están, yo creo que confundidas hasta cierto punto, porque se ha escuchado de que el día de ahora se está planeando hacer una vacuna. Se está haciendo una vacuna que con la intención de poner un chip. Déjeme decirle, podría ser eso un prototipo, pero no será la marca. Recuerde que antes de la manifestación del número 666 del anticristo y el falso profeta, hay un acontecimiento que va a suceder antes, y esto es el arrebatamiento de la iglesia. Notemos que cuando estamos en este periodo del tiempo, que estamos mucho más cerca de lo que usted y yo nos podemos imaginar, la iglesia ya no va a estar. Podría ser esto un prototipo, pero la Escritura nos enseña que la iglesia ya no va a estar en el periodo de la gran tribulación. Dice la Escritura que somos salvados de la ira de Dios. Somos salvados de la ira de Dios. El tiempo de la tribulación es este. Aquí es donde se va a manifestar el anticristo, el falso profeta, y al final de este tiempo viene lo que nosotros conocemos como la venida de nuestro Señor Jesucristo. Algunas personas le han llamado a este tiempo la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Déjeme decirle, personalmente Cristo ya había venido antes. No podemos decir que esta es la segunda venida. El texto dice la venida de Cristo. ¿Por qué? Porque si usted estudia con calma el texto bíblico, Jesús se le apareció después de haber resucitado y haber sido llevado al cielo. Jesús se le aparece una vez más aquí en la tierra a San Pablo, cuando se está escribiendo el libro de Apocalipsis, aproximadamente en el año 90 por ahí, se le vuelve a aparecer el Señor Jesucristo al apóstol Juan para revelarle y a través del libro de Apocalipsis todo lo que va a acontecer.
Ahora, es mal llamada este periodo la segunda venida de Cristo. Solamente debemos decir la venida de Cristo, puesto que el texto bíblico revela que Cristo ha venido ya más veces, aún después de su ascensión. Después de este tiempo, la Escritura nos enseña, y eso es lo que nos va a competir a nosotros, es este tiempo. Después de que Jesucristo ha regresado, y Él va a empezar a gobernar las naciones. Como vuelvo a mencionar, el reinado de Salomón es una pequeña ilustración a menor escala, obviamente no en su totalidad y no en su perfección, que será el clímax de la venida y el gobierno de nuestro Señor Jesucristo sobre este mundo. La Escritura nos enseña que aquí se va a alcanzar la plenitud de todo lo que el hombre ha tratado de buscar, de todo lo que el hombre ha tratado de hacer sin Dios. Aquí se va a volver básicamente como si retornáramos al origen, al tiempo del Génesis capítulo 1. Vamos a ver algunas características que son muy importantes en cuanto a este periodo de tiempo llamado el milenio. Déjeme tratar de hacer un poquito más grande esta imagen para que usted la pueda ver. Deme unos segunditos. Espero que usted pueda ver más claramente este tiempo. Ok, permítame. Ahí está. Espero que eso sea suficiente y usted pueda ver este tiempo más claramente. ¿Qué características? ¿Cuáles son algunas de las características que tiene el reino milenial de Cristo? Vamos a ver algunas de estas. Las primeras de ellas, si usted puede buscar en su Biblia, el libro de los Salmos se caracteriza por revelar muchas cosas muy interesantes acerca del reino milenial de Cristo. Y el Salmo 2 es un salmo mesiánico. Y el Salmo 2 expresa que el reino de Cristo en la tierra va a ser literalmente un tiempo en el cual el Señor va a regir el mundo con vara de hierro. Leemos en Salmo 2, versículo número 9. Vea lo que dice: los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. ¿A quién está hablando? Está hablando de las naciones que van a tener que encarar, a aquellas personas que sobrevivan al periodo de la segunda venida de Cristo. Ciertamente va a morir muchísima gente en el tiempo de la tribulación y la gran tribulación. Dice la palabra que van a morir 2/3 partes del mundo, pero va a haber algunas personas que van a sobrevivir y van a entrar al milenio. Ellos van a entrar al milenio y ellos van a tener que ser juzgados por el Señor. Y son las personas a las cuales el Señor va a utilizar para repoblar al mundo. Cuando se pierdan estas 2/3 partes de las personas en la venida de nuestro Señor Jesucristo, prácticamente pareciera que el mundo va a quedar deshabitado. Van a sobrevivir algunos. Y esos poquitos son naciones que van a tener que declarar que el Señor Jesucristo es Rey de Reyes y Señor de Señores. Y a partir de estas naciones se va a volver a repoblar el mundo entero. Se va a volver a repoblar. Bueno, usted me entiende. Va a haber más gente a partir de este grupo de personas. Va a ser un tiempo en el cual va a haber reglas bastante estrictas, porque el Señor va a juzgar, como dice el texto, con vara de hierro. Regresemos ahora, busquemos por favor en nuestra Biblia el libro de Apocalipsis. Vaya conmigo por favor en el texto bíblico. Apocalipsis capítulo 2, versículo número 27. Vean lo que dice la palabra de Dios de cómo se va a caracterizar el reino que el Señor Jesucristo va a gobernar. Dice la palabra de Dios: y las regirá con vara de hierro, y serán quebrantadas como vaso de alfarero, como yo también lo he recibido de mi Padre. La gente va a entrar a el reino milenial. Las personas que sobrevivan van a entrar al reino milenial y ellos van a tener que ser humillados. Su cerviz tiene que ser quebrantada, doblada. Se le va a enseñar a la gente que el que manda y gobierna es el Señor
Jesucristo. Ahora busque por favor en Apocalipsis capítulo 12, versículo número 5. Eso es exactamente lo que sucedió en el tiempo de Salomón. Salomón tuvo que reinar sus primeros años con toda autoridad. Tuvo que matar a personas que le podían causar un problema en su reinado. El mismo David exhorta inclusive, y él le da ese consejo de no dejar, que no descienda en paz a la tumba uno de sus generales que había cometido un acto verdaderamente terrible en los días de David. La escritura nos enseña que inclusive al principio del reinado de Salomón, uno de sus hermanos quiso usurparle el reino y él le perdonó, pero después tuvo que matarlo porque él quebrantó la misma regla que su boca había concedido. Y el reino milenial se va a caracterizar por ser un reino estricto. Ahí, hermanos, se va a cumplir la ley. Y gracias a que se va a cumplir la ley, ahí no va a haber ladrones, ahí no va a haber rateros, ahí no va a haber violadores, ahí no va a haber secuestradores, ahí no va a haber narcotráfico, ahí no va a haber alguna persona que esté buscando de alguna manera introducirse a su hogar para robarle. Va a ser un reino de perfección, como el Señor siempre lo quiso desde el principio. Vea lo que dice el libro de Apocalipsis capítulo 12, versículo número 5. Dice la palabra de Dios, Apocalipsis capítulo 12, versículo número 5. Y ella dio a luz un hijo varón y que regirá con vara de hierro. ¿Cuántas naciones? Todas las naciones. Todas las naciones. El reino milenial de Cristo se va a caracterizar por ser un gobierno mundial. Un gobierno mundial. Ahora escúcheme bien lo que le voy a decir. Se ha especulado hoy mucho acerca de estas teorías de conspiración y se menciona mucho en las redes sociales, inclusive en algunos púlpitos, el concepto de nuevo orden mundial. Nuevo orden mundial. Escúcheme bien. El nuevo orden mundial que se está hablando en las redes sociales, en YouTube, en algunos púlpitos, es algo real, pero espiritualmente hablando, déjeme decirle, el nuevo orden mundial que se quiere imponer, quitando a Dios del lugar que le corresponde, es la antítesis de lo que la palabra de Dios nos enseña como el reino milenial de Cristo. Escúcheme bien, el nuevo orden mundial que el mundo hoy quiere hacer, quitando a Dios de su lugar, es la contraparte, es el intento de Satanás de implantar su propio reino sin Dios, cuando que el verdadero reino debe de ser a través de Cristo. Miren, nada más voy a mencionarle algunos pequeños ejemplos. Así como hay un anticristo en el nuevo orden mundial, así en el reino milenial está Cristo. Así como existe un falso profeta en el reino milenial, existe el Espíritu Santo en el reino milenial de Cristo. Así como en el tiempo del nuevo orden mundial sin Dios, se quiere gobernar controlando a la gente. De la misma manera, el Señor lo va a hacer en su reino milenial. ¿Por qué lo va a hacer? A través de un gobierno rígido, donde la palabra de Dios va a destacar. Vea lo que dice, por favor, el libro de Apocalipsis. Vaya conmigo, por favor, al libro de Apocalipsis, al capítulo número 19, versículo número 5. Vea lo que dice la palabra de Dios. Apocalipsis, capítulo número 19, versículo número 15. 19:15. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, eso es en su segunda venida, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Vamos a ver algunas características que se van a estar desarrollando al tiempo del reino milenial de Cristo. Y déjeme señalar aquí, este es lo que podríamos nosotros considerar como el reino milenial de Cristo. Obviamente este es un tiempo donde hay muchas características, muchos, ¿cómo se dice? Hay mucha evidencia escritural de qué es lo que va a suceder ahí. Lo primero que se va a estar sucediendo ahí es de que el reino
Cristo, los 1000 años, se va a caracterizar por un periodo de paz, un periodo de verdadera paz, un periodo de verdadera paz. Vea lo que dice el Salmo número 46, versículo del 8 en adelante, por favor. Dice la palabra de Dios. Salmo 46, versículo 8 en adelante. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamiento en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los que, hasta los fines de la tierra, que quebranta el arco con la lanza y quema los carros en el fuego. El reino de Cristo se va a caracterizar principalmente por ser un reino de verdadera paz, de verdadera paz. Vamos a ver otra característica del reino de nuestro Señor Jesucristo. Vamos al libro de Isaías. Isaías capítulo número 2, hermano. Isaías capítulo número 2. Yo le invito a que usted, cuando tenga la oportunidad, usted pueda leer todo el libro de Isaías, específicamente del capítulo número 2, que es una imagen de lo que va a ser el reino milenial de Cristo. Vea lo que dice el versículo 2 en adelante. Isaías capítulo 2, versículos del 2 en adelante. Dice la escritura: acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová. Este monte se refiere a Jerusalén, como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él, ¿cuántas naciones? Todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Versículo número 4. Y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas ¿en qué? En rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más. ¿Para qué? Para la guerra. Mire, el gobierno hoy está, no nada más el gobierno mexicano, pero muchas naciones han visto como una verdadera realidad el hecho de poner a su milicia, a sus soldados en las calles. Muchos gobiernos han implementado y han inventado diferentes tipos de policías para resguardar la seguridad, y sabemos que algunos gobiernos, no todos, pero algunos gobiernos utilizan este tipo de situaciones para dominar y controlar por muchísimo más años sus gobiernos. Pero en el reino de nuestro Señor Jesucristo nos enseña que no va a haber milicia. Nadie se va a estar preparando militarmente. No va a haber absolutamente nada. No va a haber policía. No va a haber milicia. No va a haber tanques. No va a haber armamento balístico. El intento hoy de las naciones como China, Estados Unidos, de reducir el número de su armamento nuclear, y que han hecho hasta lo imposible. Estamos hablando de miles y miles de cabezas nucleares que tiene Francia, que tiene la India, que tiene Israel, que tiene Estados Unidos, China, Rusia. Es una cosa increíble, pero es en el tiempo del milenio donde en verdad se hace una verdadera reducción del armamento balístico de las naciones. Otra de las características que se va a señalar, como hemos visto, es de que las naciones van a aprender la ley de Dios. Por eso ya no va a haber la necesidad de policías. Por eso ya no va a haber la necesidad de soldados, porque la ley de Dios será aprendida. Será la palabra de Dios la que va a ser el ayo, la enseñanza de las personas para cambiar su corazón. Dios está buscando una transformación completa de aquellas pocas personas que sobrevivieron al periodo de la gran tribulación. Otra de las características que vamos a ver en el libro, en cuanto al milenio, es que no va a haber idolatría. No va a existir la idolatría. Dice la palabra de Dios, vaya conmigo al mismo libro de Isaías, pero en el capítulo 2, versículo número 18. Vea lo que dice la escritura aquí.
y quitará totalmente, ¿qué dice ahí? Los ídolos. Se quitarán totalmente los ídolos. En el reino milenial de Cristo no va a haber idolatría. No va a existir los ídolos abominables de las naciones, de todas las naciones. No va a haber tótems, no va a haber santos, no va a haber vírgenes, no va a haber palacios, ni mezquitas, ni templos que tengan como finalidad principal llevar a la raza humana a una idolatría, a un encadenamiento una vez más, espiritualmente hablando. Espiritualmente hablando, los templos de la India van a ser arrasados. Mire, y lo digo con mucho respeto, nuestra nación es una nación desafortunadamente idólatra. Y en muchas colonias y en muchas calles vemos constantemente capillas levantadas a la Virgen de Guadalupe, vemos capillas levantadas a los santos, y dice la escritura que en esos días todos esos ídolos van a ser literalmente removidos, van a ser removidos de las calles. No se va a permitir la idolatría. Recuerde el mandamiento del Señor en el libro de Éxodo, que no debemos de hacer imagen de lo que está en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, y que no debemos de inclinarnos a ninguna de estas cosas, porque solamente Dios merece nuestra verdadera y genuina adoración. Otra de las características que se van a desarrollar en el tiempo milenial es de que la gente se va a multiplicar. Como vuelvo a mencionarlo, en este periodo 2/3 partes han muerto y una sola tercera parte va a quedar. Pareciera que el planeta Tierra quedó deshabitado, pero las condiciones que van a existir en el milenio van a permitir la multiplicación de la humanidad. Ahora, escúcheme bien esto. Si usted se va en el arrebatamiento, si usted es parte de la iglesia, usted no está dentro de esta categoría. Porque recuerde lo que dice la Escritura, que terminaremos, los que hemos aceptado a Cristo como Salvador personal, terminaremos pareciendo como si fuéramos ángeles. En realidad seremos la esposa de Cristo. Esto que hablo de la multiplicación de las naciones es para los que sobrevivieron a la gran tribulación. Y el texto bíblico dice que la gente se va a multiplicar en ese periodo. Recuerden el libro de Génesis, la escritura nos enseña que Dios estableció periodos muy largos de tiempo. La gente va a vivir muchos años en el milenio. En el libro de Génesis la gente vivía 800 años, 900 años, 600 años. El texto bíblico dice que en el milenio el más niño, el más jovencito tendrá 100 años. Vamos a ver lo que dice la escritura en Isaías capítulo 9, versículo número 3. Isaías capítulo número 9, versículo número 3. Vea lo que dice la palabra de Dios. Multiplicaste, permítame aquí, dice el texto, multiplicaste la gente y aumentaste ¿qué? La alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Cuando reparten despojos. La escritura nos enseña que en esos días la gente será mansa. Vean lo que dice, por favor, el libro de Isaías en el capítulo número 11, por favor, vaya conmigo en el texto. Isaías capítulo número 11, versículo número 4. Dice la palabra de Dios aquí. Está hablando del reino milenial, el reino en el cual Jesucristo está reinando. Sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, con el espíritu de sus labios matará ¿a quién? Al impío. Ahora escúcheme bien, note la última parte del texto, ponga mucha atención aquí. Esto es a lo que se refiere el texto bíblico cuando se menciona que será vara de hierro. Las personas al conocer la palabra de Dios, si no la obedecen, la escritura dice que solamente hay una sentencia. No hay policías, no hay soldados, no hay cárceles. Si la persona no obedece las reglas del reino milenial, la escritura dice que inmediatamente allí va a caer muerto. Es lo que dice el texto. Y con el espíritu de sus labios matará ¿a quién? Al impío. Ahora, el Señor no va a tener problemas con eso, porque recuerde que Dios está
en todas partes. Vamos, por favor, sigamos avanzando. El tema es bastante extenso y espero poderle darle continuidad en cuanto a esto acerca del reino milenial. Vea lo que dice la escritura en el libro de Isaías, en el capítulo número 14, versículo número 7. Isaías capítulo número 14, verso número 7. Bueno, veamos primero 11:9. Veamos primero 11:9. Vea lo que dice aquí la palabra de Dios. 11:9. En el libro de Isaías. Dice la palabra de Dios: no harán mal, ni dañarán en todo mi monte, en mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren, ¿qué dice ahí? El mar. Regresaremos a los tiempos de Edén. Vean lo que dice la escritura aquí en el libro de Isaías, pero en el capítulo 11, versículo número 6 en adelante hasta el 8. Veamos lo que dice la palabra de Dios. Isaías capítulo número 11, versículo número 6 en adelante. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pacerán sus crías, se echarán juntas, y el león como el buey comerán paja. Déjeme decirle, ese fue el plan original del Señor. Cuando Dios creó a Adán y a Eva y los colocó en Edén, también colocó animales que para nosotros hoy son peligrosos. Cuando el hombre cae, el pecado inclusive trastorna la naturaleza de los animales. Por eso tenemos hoy animales que son carnívoros, que son depredadores. Pero en el reino milenial de Cristo se hará un retroceso. La tierra producirá más, la atmósfera se compondrá. La misma palabra de Dios nos enseña que el sol resplandecerá 7 veces más, y los mismos animales regresarán a su condición original. Dice el texto que las vacas, así como los leones, estarán comiendo pasto. Dice el versículo número 7, una vez más: la vaca y la osa pacerán sus crías y se echarán juntas, y el león como el buey comerán paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cuepa del áspid, o sea, una serpiente, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. Sobre la cadena de la víbora. Ahora, el tema es bastante extenso, pero quiero mencionarle este gran detalle. La escritura nos enseña que al inicio del reino milenial de Cristo, a ver, permítame, déjeme enseño, pongo aquí esto para no perderlo. Dice la escritura en Apocalipsis capítulo 20 que el comienzo del reino milenial de Cristo comienza cuando Satanás es arrojado al abismo. Dice la escritura: vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo, una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Ahora, no solamente Satanás va a ser arrojado a el abismo, que es la prisión de los demonios, pero los mismos ángeles que cayeron con Satanás serán tomados y serán juzgados y serán colocados en prisiones. Por eso el reino milenial de Cristo va a funcionar. ¿Por qué? Porque no va a existir el principal promotor del pecado, que es Satanás. No van a existir las huestes demoníacas. Dios las va a juzgar. Dice la escritura que no solamente el hecho de atar a la cabeza principal de la rebelión, que es Satanás, involucra también por ende que el Señor va a atar a los demonios que cayeron en rebeldía junto con Satanás. Vea lo que dice el libro de Isaías. Vaya conmigo por favor al libro de Isaías, en el capítulo número 24, versículo 21. Ponga mucha atención a esto, es muy importante este versículo, por favor. Dice la palabra de Dios. Isaías capítulo 24, versículo número 21. Al principio del milenio, Satanás y sus demonios son atados, son arrojados a las prisiones para los demonios, al abismo,
Y eso da oportunidad a que el hombre voluntariamente esté buscando hacer la voluntad de Dios. Dice la oración del Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Ese reino es el milenio, y dice el texto, hágase tu voluntad, así como se hace en los cielos, hágase también aquí en la tierra. Esa expresión, el Señor Jesucristo avaló la existencia de un reino milenial y terrenal, no espiritual, sino físico. Con esto terminamos, hermanos. El tema es bastante extenso. Espero que usted esté aprendiendo en este estudio bíblico acerca de el tiempo del mesianismo. Y como lo vuelvo a mencionar, el reino de Salomón, sus primeros años, las cosas buenas que hizo Salomón son un intento de mostrarle a los hombres y mujeres del Antiguo Testamento que la era mesiánica va a ser muchísimo mejor. En el tiempo del milenio es donde Israel dejará de ser cola y ahora será cabeza de naciones. Ahí es donde todas las promesas que Dios le hizo a Abraham, Isaac y Jacob se completarán. Y el principio del reino milenial, no solamente Satanás será atado, sino aún los mismos demonios. Vean lo que dice Isaías 24:21. Dice la palabra de Dios: acontecerá en aquel día que Jehová castigará, ¿qué dice ahí? Al ejército de los cielos, que no es otra cosa más que los ángeles, en lo alto, y a los reyes de la tierra sobre la tierra. Entonces, todo eso va a suceder al inicio de lo que nosotros conocemos como la era del milenio, la era en la cual nuestro Señor Jesucristo sí. Ok, seguimos en línea. ¿Sí? ¿Puedes ver que estoy levantando la mano? Ok, bueno, algo sucedió y me confundí aquí. ¿En qué estaba, hermanos? Alguien ayúdeme. Ya, el reino milenial, y le decía a los hermanos en San Fernando el día de ayer, tocando un poquito este tema, les comentaba que se dice que la capital del mundo hoy es Nueva York. En el tiempo del milenio, la capital del mundo será Jerusalén. Por eso la importancia de que nosotros los cristianos estemos al pendiente de lo que está sucediendo en Jerusalén. Eso es el reloj profético de Dios para el tiempo de la gran tribulación e inclusive para el tiempo del milenio. Lo que suceda en Jerusalén va a tener trascendencia. Y bueno, no queremos, deseo que usted pueda entender una cosa: al finalizar el milenio, habrá la última rebelión. Aquí, esta parte de aquí. Al finalizar el reino milenial de Cristo, se va a llevar a cabo la rebelión final. Ahora déjeme decirle la gran bendición detrás de todo esto. Si usted es parte de la iglesia, si usted tiene el privilegio de ser llevado o llevada en el tiempo del arrebatamiento de la iglesia, la Biblia dice en el libro de Apocalipsis que estaremos reinando con Cristo por 1000 años. Ahí es donde la iglesia va a encontrar, ahí es donde nos vamos a dar cuenta de que todas las cosas que hicimos para el Señor en esta vida tuvieron un porqué, tuvieron un significado. Ahí es donde nos vamos a dar cuenta, hermanos, que valió la pena vivir en santidad. Ahí es donde nos vamos a dar cuenta, hermanos, de que valió la pena ganar almas. Ahí es donde nos vamos a dar cuenta, porque aquellos hombres y mujeres
que sean arrebatados y sean llevados delante del Señor, y que en el reino de Cristo, en el reino de nuestro Señor Jesucristo, cuando sean pasadas las pruebas, cuando seamos nosotros, permítame hacer esta imagen un poquito más grande para que usted la pueda visualizar. Cuando usted y yo estemos siendo arrebatados, y cuando nosotros estemos pasando por este tiempo aquí, cuando estemos en el tribunal de Cristo, lo que suceda en el tribunal de Cristo, lo que se determine de nosotros en el tribunal de Cristo, tendrá trascendencia para el reino milenial. Para el reino milenial. Lo que el Señor va a pesar en el tribunal de Cristo es las verdaderas intenciones del corazón. Si nosotros decidimos vivir para Cristo o vivir para la carne, poniéndonos una máscara de hipocresía. Y cuando el Señor tome la decisión de qué es el galardón que nosotros merecemos por las obras que hicimos en este mundo, entonces aquí, en este periodo de la historia de la humanidad, aquí, en el tiempo del reino de Cristo, si hemos hecho lo que es correcto, si hemos vivido en santidad, dice la Escritura que aquí es donde el Señor nos otorgará la capacidad de reinar juntamente con Cristo. Reinar juntamente con Cristo. Si fuimos hallados fieles. Por eso recuerde las palabras del Maestro cuando Él dijo: sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Hermanos, ¿cuánto tiempo podemos ser? ¿Cuánto tiempo de la vida usted y yo estamos en esta etapa, en esta línea del tiempo? Esta es la línea del tiempo para nosotros. Aquí es donde usted y yo nos encontramos hoy. ¿Cuánto podría representar esa línea si es que el Señor no viene y tenemos que morir? ¿60 años? ¿70 años? ¿80 años? ¿Cuánto esta línea que está marcada aquí en el televisor, en la imagen, es la línea de nuestro tiempo? Si el Señor no viene, muchos de nosotros vamos a morir, van a ser 50, 60, 80 años a lo más. Y cuando seamos juzgados, cuando seamos llevados delante del tribunal de Cristo, ahí va a decir: ¿viviste para mí cuántos años? Bueno, dice el texto: reinarás conmigo sobre mucho más. Sobre poco has sido fiel. Otra vez, permítame hacer esa ilustración aquí. Sobre poco has sido fiel. ¿Qué dice la palabra? Sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. No nada más se trata de ser salvo e ir al cielo, hermanos. Se trata ahora que usted tiene la salvación de su alma, esforzarse y hacer las cosas de tal manera que el Señor sea glorificado aún en las cosas más sencillas. Hacerlo de corazón, no con la intención de recibir la honra de los hombres. Porque recuerde lo que el Señor dijo: no seas como los fariseos hipócritas que les gusta orar de pie para ser visto por los hombres. Ya tienen su recompensa, ya tienen su recompensa. Pero cuando usted vive para el Señor, y como lo menciono, un breve tiempo, en el tribunal de Cristo se dará a conocer lo que realmente hicimos, lo que hicimos realmente para el Señor. Y en base a eso, el Señor nos puede colocar sobre mucho o definitivamente no darnos absolutamente nada. A muchos cristianos que se hacen cantos y se hacen ideas y conceptos en las iglesias y hablamos de una mansión. Yo tengo una corona allá en el cielo, ¿no? Pero pues no lees la Biblia. Yo tengo una corona allá en el cielo, pero pues no ganas almas. Yo tengo una corona allá en el cielo, me está esperando mansión. Hay un himno que dice: mansión gloriosa tengo allá en el cielo. Pero eres un borracho de primera aquí.
vives en adulterio, vives en fornicación. ¿Tú crees que tienes eso allá? Claro que no. Abra sus ojos, hermano. No nos estemos engañando. El reino milenial es una realidad, así como es una realidad el arrebatamiento de la iglesia, así como es un hecho que yo creo que un gran número de hombres y de mujeres hoy estamos hablando de que el arrebatamiento de la iglesia es algo inminente. Esa palabra inminente quiere decir que no se va a evitar. Eso es lo que significa la palabra inminente, que no se puede evitar. No va a haber absolutamente nada físicamente o espiritualmente que impida el arrebatamiento de la iglesia. Bueno, así como es una realidad próxima el arrebatamiento de la iglesia, podría ser este año, podría ser al terminar este estudio, podría ser de esta semana, no sabemos. Así como es una realidad innegable el arrebatamiento de la iglesia, también lo va a ser el tiempo de la era mesiánica. Y si usted como cristiano no le echó ganas, si usted como cristiano no hizo su mejor esfuerzo, usted va a recibir hojarasca. Usted va a recibir hojarasca. Qué tremenda cosa el Señor nos ha dicho. Recibir hojarasca. Yo pensaba que tenía oro, yo pensé que llevaba plata, yo pensé que esas piedras preciosas que estaba tratando yo de alcanzar, lo estaba haciendo para el Señor, pero el Señor dice, no, mira, pasaron por el fuego y lo que tenemos es ceniza. Esto es lo que a ti te toca. Y si recibimos ceniza de nuestras obras en el reino milenial de Cristo, no vamos a recibir absolutamente nada. Usted puede ser de los hombres o mujeres que pueden reinar con Cristo, o usted puede ser de las personas que van a ser gobernadas por la iglesia y por Cristo. Usted toma la decisión. Usted toma la decisión de ser este grupo de personas. Usted toma la decisión de ser este grupo de personas. O usted toma la decisión de ser este grupo de personas. La decisión no es del Señor. Esa es su responsabilidad. Por eso dice la palabra, para andar en las obras como es digno. Obras que el Señor ha preparado para nosotros. Porque Él desea que su iglesia reine al lado del Rey. Cerremos los ojos, por favor. Nadie viendo, espero que este estudio bíblico le haya sido de bendición y que el Señor nos dé la oportunidad de poder hacer más en esta vida. Todavía tenemos tiempo, hermanos. Buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios de su bendición. Oremos, hermanos. Gracias te damos, Señor, porque usted ha sido bueno con nosotros. Te ruego, Padre, que este estudio sencillo, Señor, nos haya ayudado a abrir un poco más los ojos. Hay una realidad, Señor, que el cristiano debe de conocer para esforzarse, Señor. Gracias porque la salvación fue gratuita. Gracias, Padre, porque usted nos dio luz para entender nuestra condición espiritual y ver nuestra necesidad de Cristo y poner nuestra fe y nuestra confianza en Él. Pero, Señor, a ti te ha placido no solamente salvarnos nuestra alma, te ha placido también, Señor, el preparar obras, premios, Señor, porque tú deseas que tu pueblo reine junto a ti. Yo te ruego, Señor, que abramos los ojos como iglesia y experimentemos esta realidad, Señor. Un día estaremos delante de ti. Si hemos hecho las cosas para vanagloria, con una intención equivocada, te ruego, Padre, que nos perdones. Ayúdanos, Señor, a hacer ese bálsamo, ese incienso, Señor, de aroma agradable, Señor. Que lo que hagamos en nuestra iglesia, en nuestra vida cristiana, en nuestras familias, no sea más que con la intención de que usted reciba el honor, porque solamente usted es digno. Gracias.
en el precioso nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, muchas gracias por haber estado en este estudio. Espero que le haya sido de ánimo, de mucha bendición. Y le invitamos ahora, por favor, vamos a recoger nuestras ofrendas, nuestros diezmos. Si usted tiene por ahí su sobre de diezmo, ofrenda, o pueden apartarlo, este es el momento. Vamos a poner un canto, un último canto, y estaremos orando para recibir la ofrenda. Vamos a orar para recibir la ofrenda, los diezmos, y si usted los puede hacer llegar después a través de la cuenta bancaria, será una tremenda bendición. Vamos a orar para recibir los diezmos y ofrendas de esta noche, para seguir ayudando a la iglesia a alcanzar a su comunidad y las almas que el Señor pone delante de nosotros. Vamos a orar, por favor. Dios, gracias porque usted ha sido bueno. Bendiga al dador alegre, Señor, supla su necesidad. Gracias, Señor, porque yo sé que tu iglesia es generosa, Señor, y tú estás transformando y hablando de una manera extraordinaria. Te pido, Señor, ahora que mis hermanos seamos todos generosos, que seamos fieles, Señor, como dice tu palabra, el que es fiel en lo poco. Gracias, Señor. La honra y la gloria te pertenece a ti, en el nombre de Cristo. Amén. Recojamos los diezmos y las ofrendas mientras escuchamos este himno. Íbamos camino a Jerusalén. Era el tiempo de la Pascua otra vez. Venían mis dos niños caminando junto a mí. Les dije su misión es cuidar al Cordero. Papi, papi, ¿qué veremos hoy? Nos gustaría tanto entender. Les conté de Moisés, del padre Abraham, y les dije, miren al Cordero. Habrá hoy tanta gente por toda Jerusalén. Pensemos que el Cordero puede escapar. Les conté yo de Moisés, del padre Abraham, y les dije, miren al Cordero. Al llegar a la ciudad supe que algo andaba mal, pues no había alabanzas ni gozo hecho canción. Me vi yo con mis hijos en la turba que pidió, con fiera alevosía que muera en la cruz. Traté pues con mis niños de salir de la ciudad. No pude soportar tan injusta situación, porque sin piedad condenan a morir a este hombre santo que solo amor mostró. Miré y vi, venían hacia mí, uno clamó piedad, la gente ni miró, el otro era violento y arrogante en su hablar, pues aún yo puedo oír su voz
insultos proferir. De pronto lo vi a Cristo, no lo podía creer. Un hombre tan golpeado, sin fuerzas para más, sangre por su cuerpo, con espinas en su sien, sangre por la cruz, caía al pasar. Lo vi como sufría, lo vi cuando cayó, la cruz que Cristo soportó. No entiendo tanto amor, fue un momento de agonía, gran tristeza yo sentí, hasta que un soldado me tomó y gritó: ¡tú llevas su cruz! Primero traté de resistirme, pero él me obligó. Entonces de rodillas cargué yo su cruz, la puse yo en mis hombros, ayudando al Señor. La sangre de mi Cristo caía por mi piel. Llegamos al Calvario, lo clavaron en una horrible cruz, y a pesar de todo oró a su Padre y pidió perdona su maldad. Oh, nunca había visto yo en nadie tanto amor. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Oró y así murió. Sentí un frío en mi ser, difícil de explicar. Sentí dos manos tomándome, no pude reaccionar. Mis niños lloraban, oí al mayor decir: Padre, perdona, el cordero escapó. Dios les bendiga, hermanos, muchas gracias por estar en esta transmisión. Queremos mandar unos saludos a los hermanos que se pudieron conectar. Muchas gracias, hermanos, por su fidelidad, y una vez más les animamos a que permanezcan fieles y que usted pueda mandar el enlace a través de sus redes sociales o grupo de WhatsApp. Estuvo en esta transmisión la familia Martínez Camacho, Carlos Acosta Lozano, Dios les bendiga, hermanos, ahí en la Galicia, hermano Armando Aguilar y su familia, Rubén Herrera, Israel Esquivel, Juan Manuel Martínez, Renata Vargas, Mauro Pérez, Emanuel Ramos, Itzel Hernández, Justina Lara, Liz de Carrillo, Felipe Trejo, Rodrigo García, Angélica Esquivel, Ana Bautista, Areli Pérez, Lidia Bautista. Dios le bendiga, hermana. Me comentan que ya llegó su premio hasta Guadalajara. Deli Guzmán, Adela Oliver, Blanca Pérez, Víctor Hernández y familia, Salma, el hermano Gastón Dueñas. Dios les bendiga, hermanos. Desde Chile nos está acompañando en esta transmisión el pastor Gastón. Dios le bendiga, pastor. Por la hermana Patti Gómez, Miriam Nayeli, Antonia Sabanilla, Judith Salas, Abigail Torres, Sandro Vargas, Rosa Alpizar, Sonia Ocampo, Carlos García, Lupe Alejo, Dalila Orduña, Carmen Garnica y sus familias. Dios les bendiga, hermanos. Muchas gracias. Y bueno, quieren salir en la foto, las niñas les extrañan, ¿verdad? Saluden, peques.
Ahí está, no tan eufóricas, pero bueno, ahí está. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a dejar 2 cancioncitas más por si usted quiere escucharlas. Hemos dado finalizar a la transmisión del día de ahora. Dios les bendiga, hermanos. Con el favor de Dios nos vemos el domingo en la iglesia. Estaremos transmitiendo desde ahí. Aquellos hermanos que gusten acompañarnos serán bienvenidos. Dios les bendiga, hermanos. Muchas gracias por haber estado en esta transmisión. Dios les bendiga.
Suyo por su grande amor. Adórame, oh Iglesia, por Jesús tu Redentor, rescatada por su gracia, libre por su grande amor. Entonadle un canto nuevo, huestes libres del Señor.